Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para otro vídeo lleno de chismes, análisis y, por supuesto, mucho drama. Hoy tenemos un tema candente, un misterio que ha estado rondando por las redes sociales y que ha mantenido a todos los fanáticos de las parejas turcas, y especialmente a los de Hande Erçel y Kerem Bürsin, al borde de sus asientos. Y el tema es la misteriosa desaparición de fotos de un supuesto hotel secreto. Exactamente, vamos a sumergirnos en el por qué Hande y Kerem eliminaron fotos del hotel secreto revelado. Para aquellos que no están familiarizados con la historia, permítanme poneros al día. Hande Erçel y Kerem Bürsin, para quienes no los conozcan, son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Son famosos actores que protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era tan intensa, tan palpable, que los fanáticos, y el mundo entero, inmediatamente comenzaron a soñar con que esa conexión fuera real fuera de la ficción. Y, bueno, parecía que lo era. Durante un tiempo estuvieron juntos, enamorados, y llenaron las redes sociales de fotos y vídeos que demostraban su felicidad. Ahora bien, después de su separación, que fue un poco abrupta por decirlo suavemente, comenzaron a surgir rumores sobre los motivos de su ruptura. Y uno de los más persistentes, y que alimenta la especulación hasta el día de hoy, involucra un supuesto viaje secreto a un hotel que por alguna razón, fue, desrevelado. ¿Qué quiero decir con desrevelado? Exactamente lo que suena, una serie de fotos que parecían indicar que Hande y Kerem habían estado juntos en un hotel específico fueron eliminadas de las redes sociales, tanto de sus cuentas personales como de las de algunos fans que las habían compartido. Esto, por supuesto, encendió todas las alarmas y alimentó la curiosidad y el misterio. ¿Qué pasó? ¿Por qué borraron esas fotos? ¿Qué trataban de esconder? En este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos sobre este tema. Vamos a analizar las pruebas, los rumores, las teorías de los fanáticos y, por supuesto, a intentar llegar a una conclusión lógica sobre lo que realmente pudo haber sucedido. Pero antes de empezar a sumergirnos en todo esto, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo, y así no se perderán nada de los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento turco. Suscríbanse. Es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, comencemos. Bien, lo primero que debemos hacer es recapitular un poco. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como mencioné, fueron una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. Su relación, que comenzó en el set de Love is in the Air, rápidamente pasó de la ficción a la realidad. Se les veía juntos en eventos compartiendo fotos en redes sociales, y en general, parecían muy felices. Los fanáticos estaban extasiados y los medios de comunicación no dejaban de hablar de ellos. Sin embargo, después de aproximadamente un año y medio de relación, las cosas se torcieron. Los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular, y finalmente se confirmó la noticia: Hande y Kerem habían terminado. Los detalles de la ruptura fueron escasos, y eso, por supuesto, alimentó la especulación. Aquí es donde entra en juego el famoso hotel secreto. Según algunos fanáticos, hubo un viaje que Hande y Kerem hicieron juntos, un viaje del que quedaron evidencias fotográficas, pero que luego misteriosamente desaparecieron. La especulación es que este viaje, que habría sido un viaje romántico, podría haber sido la clave para entender por qué las cosas terminaron entre ellos. Ahora, vamos a analizar las pruebas que tenemos. La primera y más obvia, la eliminación de fotos. Hay testimonios de fans que afirmaron haber visto fotos de Hande y Kerem en un hotel específico, fotos que luego fueron borradas tanto de las cuentas de los actores como de algunas cuentas de fanáticos que las habían compartido. Estas fotos mostraban a la pareja en diferentes situaciones, en el lobby del hotel, en el restaurante e incluso, según algunos rumores, en las habitaciones. ¿Qué nos dice esto? Bueno, la eliminación de fotos por sí sola no es prueba definitiva de nada. Podría haber muchas razones por las que alguien eliminaría fotos de las redes sociales. Podría ser porque no le gustan las fotos, porque quieren mantener su privacidad, porque están renovando su feed de Instagram. Las razones son infinitas. Sin embargo, el contexto es importante. La eliminación de fotos en el contexto de una ruptura, de rumores y especulaciones,
y especialmente en un caso como el de Hande y Kerem, donde su relación fue muy pública, hace que la acción sea más sospechosa. ¿Qué más sabemos? Bueno, sabemos que los fanáticos investigaron. Algunos fanáticos obsesivos intentaron identificar el hotel en cuestión, y según algunos informes, lograron identificarlo. Sin embargo, no tenemos pruebas concretas de que esa identificación sea correcta. Otro detalle importante es el momento en que las fotos fueron eliminadas. La mayoría de los informes indican que las fotos desaparecieron alrededor de la época en que comenzaron a surgir los rumores de ruptura, o poco después de que se confirmara la separación. Esto refuerza la idea de que la eliminación de fotos fue un intento de borrar evidencia de su relación o de un evento específico. Ahora, vamos a analizar las posibles razones por las que Hande y Kerem podrían haber eliminado esas fotos. Hay varias teorías y algunas son más plausibles que otras. La primera teoría, y la más simple, es que la pareja quería proteger su privacidad. Después de todo, su relación fue muy pública, y es posible que tras la ruptura, quisieran mantener su vida privada más alejada de los focos. En este caso, la eliminación de fotos sería un intento de reducir el ruido y evitar más especulaciones sobre su relación. La segunda teoría es que la eliminación de fotos fue un movimiento estratégico de sus respectivos equipos de relaciones públicas. Los equipos de relaciones públicas a menudo toman decisiones para proteger la imagen pública de sus clientes. Si había fotos en el hotel que no querían que vieran la luz, o si querían evitar que se alimentaran más rumores sobre su relación, la eliminación de fotos sería una forma de controlar la narrativa. La tercera teoría, y la más jugosa, es que el viaje al hotel representaba algo más que una simple escapada romántica. Quizás hubo algo que sucedió durante ese viaje que no querían que se hiciera público. Quizás hubo una discusión, un desacuerdo, o incluso algo más turbio. Esta teoría, por supuesto, alimenta la especulación y el morbo. La cuarta teoría es que simplemente no estaban de acuerdo con las fotos. Puede parecer simple, pero a veces, los famosos no están contentos con ciertas fotos y prefieren no publicarlas o que no estén en circulación. Esto podría ser debido a la calidad de la foto, a que no les guste cómo se ven, o por cualquier otra razón personal. En este caso, la eliminación no tendría nada que ver con secretos o misterios, sino simplemente con preferencias personales. Ahora, ¿cuál de estas teorías es la correcta? La verdad es que no lo sabemos. No tenemos acceso a información privilegiada, y solo podemos especular basándonos en la información que tenemos disponible. Sin embargo, podemos hacer algunas inferencias basadas en la evidencia y en el contexto. La teoría de la privacidad es plausible, pero creo que es poco probable que sea la única razón para la eliminación de fotos. Si su único objetivo era proteger su privacidad, podrían haber hecho muchas otras cosas, como simplemente dejar de publicar fotos juntos o evitar hablar de su relación en público. La teoría de las relaciones públicas es más probable, especialmente dada la importancia que tienen las relaciones públicas en la industria del entretenimiento. Los equipos de relaciones públicas son muy cuidadosos con la imagen que proyectan sus clientes, y la eliminación de fotos podría ser una forma de controlar la narrativa y evitar que la situación se saliera de control. La teoría del secreto es la más interesante y la que más alimenta la especulación. Si hubo algo que sucedió durante el viaje al hotel que no querían que se supiera, la eliminación de fotos sería una forma de borrar evidencia y evitar que el secreto saliera a la luz. Sin embargo, esta teoría es difícil de probar, ya que no tenemos acceso a información privilegiada. Y finalmente, la teoría de que simplemente no les gustaban las fotos es posible, pero menos probable, considerando el contexto de la separación y los rumores. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues lamentablemente la verdad es que no podemos dar una respuesta definitiva. Lo que sí podemos decir es que la eliminación de fotos del supuesto hotel secreto es un hecho que alimentó la especulación y el misterio sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sea por privacidad, por control de relaciones públicas, o por un secreto más profundo, la eliminación de fotos sin duda añadió una capa de intriga a su historia. Es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas reales. Tienen derecho a su privacidad, y es importante no ser sensacionalistas ni inventar historias. Sin embargo, como fanáticos y como observadores del mundo del entretenimiento, es natural que nos sintamos atraídos por el misterio y la intriga que rodea a sus vidas. Ahora, hablando de otras cosas, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen que realmente pasó con las fotos del hotel?
¿Creen que había algo más que una simple escapada romántica? ¿O creen que todo es simplemente una exageración de los fanáticos? Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus pensamientos y sus sí. Diez. Vamos a debatir juntos. Y ya que estamos, si les gusta el contenido que hago, no olviden darle un gran like a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Hande y Kerem, con cualquier persona que disfrute del chisme y el drama. Compartan, compartan, compartan. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Hay mucho más contenido por venir. Tenemos más chismes, más análisis, más drama y muchas más sorpresas. Así que muchas gracias por ver. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.